¿Y si fuera posible capturar toda la historia de un flujo de datos, cada giro, cada cambio, cada matiz, en un único y potente objeto matemático? Sería como pasar de tener una simple fotografía de los datos a tener su biografía completa y autorizada, vamos, con todas las notas a pie de página. Justo eso. Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un campo de las matemáticas y la ciencia de datos que, podría cambiar radicalmente la forma en que modelamos sistemas complejos. El material de partida es un artículo de investigación muy reciente de finales de 2025 titulado Branched Signature Model. Y nuestra misión es ambiciosa, no solo desentrañar qué es una asignatura ramificada, sino entender por qué supone un avance tan grande para campos como las finanzas o el aprendizaje automático. Y sobre todo, cómo consigue domesticar ese desorden inherente a los datos del mundo real. Ese caos que los métodos tradicionales, no pueden ni empezar a describir. De acuerdo, empecemos por el principio, porque la idea de base es, la verdad, de una elegancia tremenda. Hablemos del concepto de signatura de una trayectoria. Para quien no lo conozca, podemos imaginarlo como la huella dactilar única de un conjunto de datos que evoluciona en el tiempo. Por ejemplo, el precio de una acción en bolsa. Es una analogía muy acertada. No se trata solo de registrar los puntos por los que ha pasado la acción. El precio a las 9, a las 10, a las 11. Claro, la asignatura captura la esencia del camino recorrido. No solo te dice dónde ha estado, sino, y esto es lo crucial, cómo ha llegado hasta allí. La geometría de su recorrido. Exacto. Las interacciones entre una subida en el precio y a la vez una bajada en el volumen, por ejemplo, todo eso queda registrado. Y esta herramienta, en su forma clásica, ya ha demostrado ser increíblemente potente. El artículo menciona aplicaciones que, como mínimo te hacen arquear una ceja. A ver, cuenta. Por ejemplo, su uso en el reconocimiento de caracteres chinos, donde un modelo basado en signaturas superó en precisión a las redes neuronales convolucionales. Que se supone que son el estándar de oro en visión por ordenador. Exacto. Es que es fascinante aquí entender por qué funciona tan bien en ese caso. Un carácter chino no es un amasijo de píxeles aleatorios, ¿verdad? No, claro. Es una secuencia ordenada de trazos con una geometría y una dirección muy específicas. La asignatura es excepcionalmente buena capturando esa información secuencial de forma nativa. O sea que lo lleva en su ADN matemático. Justo, una red neuronal convencional tiene que aprender esa estructura desde cero, a base de ver miles y miles de ejemplos. La asignatura, en cambio, ya está diseñada para eso. Y no se detiene ahí. También hablan de su uso en finanzas para fijar precios de opciones exóticas, esas que dependen de todo el recorrido del activo. Ya. Pero, y aquí es donde el artículo empieza a girar hacia el problema central. Esta maravillosa herramienta tiene un talón de Aquiles, una limitación fundamental. Efectivamente. Aquí es donde la matemática elegante choca con la cruda realidad. Esa asignatura clásica, que los matemáticos llaman geométrica, funciona a las mil maravillas, pero solo bajo una condición muy estricta. ¿Y cuál es? Que las trayectorias que analiza sean bien comportadas. Limpias, suaves, ordenadas. ¿Y qué significa exactamente bien comportada? Que no da problemas. Bueno, matemáticamente es una trayectoria que cumple una propiedad muy específica que el artículo llama la propiedad de barajeado o shuffle property. Suena curioso. Imagina que tienes dos caminos posibles para tus datos, el camino A y el camino B. Esta propiedad te da una fórmula perfectamente limpia para describir el resultado combinado de hacer A y luego B más B y luego A. Como barajar una baraja de cartas, entiendo. Exacto. Sabes perfectamente cómo se combinan las partes. Pero claro, esto solo funciona si los caminos son suaves, si obedecen las reglas clásicas del cálculo. Intuyo que los datos del mundo real, sobre todo en finanzas, no son tan educados como para seguir esas reglas. Para nada. Y el ejemplo más claro que da el artículo, que es un pilar de las finanzas cuantitativas, es el movimiento browniano cuando se modela con la integral de Ito. Ah, el famoso Ito. Recuerdo la primera vez que vi la fórmula de integración por partes de Ito en la universidad. Es un auténtico shock. Te pasas años aprendiendo que las matemáticas son puras y elegantes, y de repente llega esta fórmula y te añade un término extra, el famoso término de corrección. Que parece salido de la nada. Totalmente. Es la primera pista de que las matemáticas del mundo real son, más sucias. Y ese término extra, esa suciedad, es lo que rompe la bonita propiedad de barajado. La destroza por completo.
Y cuando eso ocurre, la asignatura clásica se vuelve insuficiente. Ya no es la biografía completa de los datos, es un resumen al que le han arrancado capítulos enteros. Es como intentar describir una escultura compleja y tridimensional usando solo palabras escritas en una única línea recta. Exacto. Te dejas fuera toda la profundidad, todas las interacciones que surgen de ese desorden. Pierdes información crucial. Y justo en esa brecha, entre la teoría elegante y la realidad caótica, es donde entra la solución que proponen los autores, el modelo de asignatura ramificada. Diseñado explícitamente para el caos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la solución no es un simple ajuste, es un cambio de paradigma. El modelo clásico, el de los caminos bien comportados, describe la trayectoria de los datos usando palabras. Literalmente. Sí, secuencias de letras donde cada letra representa un movimiento en una de las dimensiones. Es un sistema lineal, una cosa detrás de la otra. Como leer una frase, que tiene un principio, un final y un orden estricto. Claro, y una frase solo puede describir eventos en secuencia. Pero el mundo real no es tan secuencial. Las cosas pasan a la vez, interactúan. Y ahí es donde este nuevo modelo entra en juego. Abandona por completo esa idea de la línea recta y utiliza algo mucho más rico. Árboles con raíces. En lugar de una secuencia lineal, una palabra, ahora tenemos una estructura jerárquica. Un árbol. Y es vital entender que esto no es solo una metáfora visual para que el artículo quede más bonito. No es un adorno. Para nada. Cada árbol representa una operación matemática concreta, una integral iterada específica que los modelos lineales basados en palabras son incapaces de capturar. El artículo pone un ejemplo que lo ilustra a la perfección. Imaginemos que tenemos que calcular una integral triple, pero con una peculiaridad. A ver. Dos de las integrales, las internas, se multiplican entre sí antes de integrarse con la tercera. La fórmula sería algo como integral de xy, integral de xj, de xk. Esa estructura es imposible de representar con una palabra lineal. No hay forma de escribirlo como una secuencia, una detrás de otra. No. En cambio, en el modelo ramificado, se codifica de forma perfecta y natural. Es un árbol que tiene una raíz, que sería la integral externa k, y de esa raíz brotan dos ramas, y j, que representan esas dos integrales internas que se multiplican. Es como si el lenguaje pasara de ser unidimensional, como un texto, a ser multidimensional, como un mapa mental. Exacto. Y esa estructura arbórea permite capturar esas interacciones y dependencias no lineales. El artículo los llama términos de tipo ramificado, y son justo los que aparecen de forma natural en sistemas como el movimiento browniano de Ito. Es la pieza que faltaba en el puzzle. Exactamente. La pieza para describir el desorden de forma completa. Y para los más curiosos, el artículo menciona la base algebraica de todo esto, que es un detalle que a mí me parece alucinante. Mientras que las asignaturas clásicas viven en una estructura llamada álgebra tensorial, estas nuevas asignaturas ramificadas operan en algo llamado álgebra de Hopf de Kones-Kramer. Y lo increíble es que esta estructura no viene de la ciencia de datos. No, viene de la física teórica. Eso es. Sí, y eso no es un detalle trivial o una coincidencia curiosa. Esa estructura algebraica se desarrolló originalmente para un problema muy distinto, para limpiar los infinitos que aparecen en los cálculos de la teoría cuántica de campos, un proceso llamado renormalización. O sea, que tiene que ver con la física de partículas. El insight profundo aquí es que el desorden en los datos financieros y el ruido cuántico, a un nivel matemático fundamental, comparten una estructura similar. Lo que hace este método, en esencia, es importar una herramienta diseñada para domar el caos del universo subatómico. Para domar el caos de los mercados. Justo. Vale, un momento, porque esto es muy potente. Tenemos una nueva herramienta, la asignatura ramificada, que es mucho más expresiva porque usa árboles en lugar de palabras. Pero a primera vista esto suena a pesadilla computacional. A un lío tremendo. Sí. ¿Cómo se puede trabajar con esto en la práctica? Parece algo teóricamente bonito, pero totalmente inviable. Esa es la pregunta del millón. ¿Tienes una herramienta más expresiva? Sí, pero si para usarla necesitas un superordenador durante una semana para analizar un solo día de datos, pues no tiene ninguna utilidad práctica. Y aquí es donde el artículo presenta su truco más ingenioso. En lugar de reinventar la rueda y crear un conjunto de herramientas de cálculo totalmente nuevas para estos árboles, encontraron una forma de traducir el problema. Sí, de vuelta al mundo clásico que ya conocemos. La idea es brillante.
Y como bien señalan, se basa en un trabajo previo de los matemáticos Hairer y Kelly. Se conoce como la realización geométrica o, de forma más intuitiva, la trayectoria extendida. ¿En qué consiste exactamente? Pues consiste en coger nuestra trayectoria original, la desordenada y ramificada, que vive en un espacio de, digamos, de dimensiones, y proyectarla a una nueva trayectoria. ¿Una nueva? Una nueva trayectoria bien comportada y geométrica, pero en un espacio de dimensiones mucho, mucho más altas. A esta nueva trayectoria la llaman X barra. O sea que en lugar de crear un modelo más complicado, hacen los datos más complicados, para poder usar un modelo simple. Exactamente. Intercambian la complejidad del modelo por la complejidad del espacio de datos. Has dado en el clavo. Y aquí viene la magia del asunto. La compleja y difícil de calcular asignatura ramificada de la trayectoria original se corresponde de forma exacta con la asignatura clásica y fácil de calcular de esta nueva trayectoria extendida. ¿Es como una especie de traducción universal? Eso es. Conviertes un lenguaje complejo y jerárquico, los árboles, en un lenguaje simple y lineal, las palabras, aunque esa traducción ocupe mucho más espacio. Un momento, ahí tengo una objeción, porque esto suena demasiado bien. Si pasamos de un espacio de dimensiones a uno, con muchísimas más, ¿no estamos haciendo el problema computacionalmente mucho más caro? El coste de la asignatura clásica depende del número de dimensiones. Si las aumentamos drásticamente, el coste debería dispararse. Parece que hemos solucionado un problema creando otro aún mayor. Esa es la objeción lógica. Y es el segundo golpe de genialidad del artículo. Ellos demuestran que, efectivamente, calcular la asignatura completa de esa trayectoria extendida X barra hasta un nivel de profundidad alto sería prohibitivamente caro. Claro. Pero el truco es que no es necesario. Espera, ¿me estás diciendo que la solución es simplemente no calcularlo todo? Suena a demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué información se pierde? No se pierde información. Y esa es la clave. En lugar de hacer un único cálculo gigantesco, demuestran que se puede aproximar el resultado con una precisión altísima, aplicando repetidamente un modelo de asignatura muy simple, de nivel 2. El más básico que existe. Bueno, aparte del nivel 1 que son solo los incrementos. Sí, el más básico. Esto me suena muchísimo a cómo funcionan las redes neuronales profundas. Es que la analogía es casi perfecta. En una red neuronal no usas una única capa gigantesca y complicadísima. No, usas muchas capas simples, una detrás de otra. Y al apilarlas consigues construir una función increíblemente compleja y expresiva. Pues aquí la filosofía es la misma. Apilan modelos de asignatura muy simples para replicar el efecto de un modelo complejo sobre un espacio complejo. O sea que el flujo de trabajo que proponen y que de hecho ilustran en las figuras de su artículo es: primero, tomas tus datos desordenados del mundo real. ¿Vale? Segundo, los transformas en esta trayectoria extendida de mayor dimensión. Y tercero, en lugar de un gran y costoso cálculo, haces una aplicación iterativa de modelos de asignatura muy simples. Y baratos computacionalmente. Precisamente. Y ese último paso es el que rescata la viabilidad del método. Claro. Reducen la complejidad de algo que crece de forma exponencial con el nivel de la asignatura, del orden de d elevado a n, a algo que solo depende cuadráticamente de la dimensión, d al cuadrado, porque siempre usan modelos de nivel 2. Y esto lo hace totalmente factible para datos de alta dimensionalidad. Ahí es donde reside el verdadero interés práctico, en finanzas, genómica o cualquier otro campo complejo. Toda esta teoría matemática es impresionante y las ideas son de una elegancia notable. Pero, ¿funciona en la práctica? Porque del papel a la realidad suele haber un trecho. Siempre lo hay. El artículo lo pone a prueba en un escenario muy del mundo real y muy exigente: la calibración de un modelo de volatilidad estocástica para activos financieros. Un entorno de pruebas perfecto, porque la volatilidad financiera es notoriamente ruidosa y desordenada. No sigue caminos suaves y predecibles. Es el paradigma de una trayectoria no geométrica. Y el modelo que usan para el experimento es especialmente retorcido. Combinan el movimiento browniano clásico con el movimiento browniano fraccional. Exacto, y vale la pena detenerse en eso. El movimiento browniano normal no tiene memoria. Cada paso es aleatorio, como lanzar una moneda. Ya. Pero el fraccional sí la tiene. Si la volatilidad ha estado subiendo, es un poco más probable que el siguiente paso también sea al alza. Es lo que le da esa rugosidad al gráfico, esa tendencia a seguir en la misma dirección.
Un fenómeno que los operadores de mercado ven todos los días, pero que es muy difícil de modelar. Dificilísimo. Y calibrar el modelo, para que nos entiendan, significa ajustar sus parámetros internos para que el comportamiento que genera se parezca lo más posible a los datos reales que han simulado. Es como sintonizar una radio vieja. Mueves los diales hasta que la señal se oye clara y nítida. Vale, y los resultados que presentan son muy claros. Y muy visuales, que es lo mejor. En la figura 5.3 del artículo se ven varias gráficas. Muestran la trayectoria real simulada, que pintan en color verde, y la comparan con las predicciones de dos modelos que intentan replicarla. Uno de ellos, en color rojo, está basado en la asignatura clásica, la de toda la vida. Mm, Y el otro, en azul, es su nuevo método, el que usa esta trayectoria extendida que el sistema aprende de los datos. Y a simple vista ya se ve que la línea azul sigue a la verde de forma mucho más fiel. Pero donde la diferencia es abismal es en las ventanas de zoom que incluyen. Ah, sí. En esos picos y valles de alta volatilidad, el modelo rojo, el clásico, se desvía por completo. Es incapaz de capturar esos movimientos bruscos. En cambio, el modelo azul, el del artículo, se pega a la trayectoria real como una lapa. ¿Y los números lo confirman? Claro, los errores cuadráticos medios que reportan son significativamente más bajos con su método. Es decir, que la prueba empírica demuestra que ese espacio latente aprendido, esa trayectoria extendida, realmente está capturando información crucial sobre la dinámica del sistema. Información a la que el método clásico es completamente ciego. Un momento, antes de seguir, creo que vale la pena poner todas las piezas sobre la mesa. Si lo he entendido bien, el viaje que nos proponen los autores es fascinante. Empezamos con el problema de que los datos del mundo real son sucios. Y corrompidos. Y rompen las herramientas tradicionales. Correcto. La limitación fundamental de la asignatura clásica. Luego proponen una solución teórica, un nuevo lenguaje matemático basado en árboles para describir ese desorden, el modelo de asignatura ramificada. La herramienta teóricamente perfecta, pero, como decías, computacionalmente una pesadilla. Y ahí vienen los dos trucos. Primero, el puente. En lugar de adaptar las herramientas a los datos, transforman los datos en una trayectoria extendida para que encajen en las herramientas clásicas. Y segundo, el atajo computacional. En lugar de un cálculo masivo, usan un método iterativo de capas simples, muy al estilo de las redes neuronales, que lo hace eficiente. Un resumen perfecto. Cubre la necesidad, la herramienta, el truco y la implementación. La verdad es que es un trabajo de una coherencia admirable. Entonces, para terminar, ¿cuál es la idea que nos debería quedar rondando la cabeza después de este análisis? Pues, a ver, el artículo se centra en las finanzas, que es un campo de pruebas fantástico por su complejidad. Pero creo que la idea de fondo tiene un alcance mucho mayor. Vale. Lo que proponen, en última instancia, es que si nuestros datos tienen una estructura latente, oculta, que los modelos actuales no ven, quizá no necesitemos reinventar por completo el tipo de modelo que usamos, Sino simplemente encontrar una lente mejor para mirar esos mismos datos. Este método de aprender una trayectoria oculta y extendida es en esencia un método para fabricar esa lente a medida para cada problema. La pregunta que a mí me queda en el aire, y que creo que es la más provocadora, es ¿qué otros sistemas complejos, desde modelos climáticos que intentan predecir fenómenos extremos hasta el análisis de señales neurológicas para entender el cerebro? o incluso el lenguaje natural. O incluso el procesamiento del lenguaje natural. Exacto. Están esperando a que descubramos su propia trayectoria extendida oculta. ¿Cuánta información crucial estamos perdiendo, ahora mismo, por no saber mirar de la forma correcta? Con esa idea para la reflexión, terminamos nuestro análisis. Gracias por acompañarnos.